Saludos amigas y amigos y bienvenidos al Rey Rubio Show. Hoy les traeremos una nueva sección de nuestro segmento de bienes raíces en la cual hablaremos de lo que está pasando en el mercado de bienes raíces y vamos a hablar en particular de financiamiento también y traerles información, claro, de cómo todavía pueden adquirir propiedades, cómo pueden invertir en propiedades con diferentes estrategias o inclusive cómo comprar su casa a pesar de todo lo que está pasando en la economía de este país actualmente. Este segmento está auspiciado por National Private Lending. National Private Lending tiene productos hechos a la medida para inversionistas de bienes raíces a nivel nacional y eso es muy importante. También National Private Lending provee todo tipo de préstamos para inversionistas que no requiere ingresos personales, W2 o cheques y los cierra bajo el nombre de su propia compañía. Bueno, entonces National Private Lending es tu socio, fíjate, en tu negocio de bienes raíces. Para más información, visita nuestro website reyrubioshow.com. Sí, señor. Y hoy, como siempre, tenemos a Cristian Arce, eh, un hombre que ha invertido en muchas propiedades, que ha comprado y ha arreglado muchas propiedades. Y él hoy nos va a hablar sobre edificios multifamiliares, que eso es muy importante y mucha gente no entiende ni cómo manejar esos edificios, pero aquí le damos toda la información que usted necesite. Christian es el vicepresidente de Commercial Lending de National Private Lending. Y pues para conectarte con él directamente puedes ir a su portal o website cristianarce.com. Cristian, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Gracias Aquí por... en la lucha libre, como yo siempre digo. Claro, claro. Bueno, hoy en día vamos a cubrir un poco sobre el tema de cómo invertir en edificios de multi-units, que le llamamos aquí, ¿cierto? Ujú. Edificios de apartamentos en los cuales uno lo puede comprar como una inversión para rentarlo, ¿cierto? Sí. Am, entonces, digamos, como todo hemos hablado antes también sobre propiedades que podemos comprar de, single family, ¿cierto? Sí, entonces esto prácticamente funciona de la misma manera, nada más que, bueno, obviamente tenemos ya 2 unidades, 3 unidades, lo que le llaman en algunos lugares también les llaman duplex, triplex, ¿cierto? Ujú. Que son edificios de 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades o más, claro. ¿Cierto? Podemos hacer algo, tenemos programas hasta 20 unidades y después de 20 unidades para arriba hay otros programas comerciales también que pueden cubrir para ese tipo de, de edificios, ¿cierto? Ujú. Como tú sabes, siempre, digamos, ¿para qué compramos este tipo de edificios? Obviamente por el cash flow, ¿cierto? Siempre lo que estamos pensando es en cómo podemos generar cash flow en nuestras vidas diarias, aparte de lo que uno, digamos, produce personalmente, el ingreso que uno produce personalmente, ya sea con el trabajo, con inversiones, con cualquier tipo de ingreso que uno tenga, ¿cierto? Fíjate, tengo amigos inversionistas que solamente compran multiunidades. Tengo uno que tú Claro. lo conociste y él me dice, tiene que tener más de 80 unidades o no lo compro. Claro. Porque, Bueno, sí, porque digamos, hay mucha gente que ya obviamente los que han estado en este tipo de inversiones por mucho tiempo, ya se dedican a los edificios más grandes, ¿cierto? ujú, Pero, digamos, nunca viene mal con empezar con algo pequeño también, claro, ¿cierto? O sea, para aprender. funciona exactamente igual. Un edificio de Exacto. 2 departamentos o un edificio de 20, 30, 80, ¿cierto? Funciona prácticamente de la misma manera, Ujú. el management funciona de la misma manera. Obviamente, mientras más grande el edificio, es más gente, ¿cierto? Un poco más complicado, pero en esencia es lo Exacto, mismo, ¿cierto? exacto. Lo que estamos buscando es que el edificio, ya sea de 2 unidades o de 80 unidades, que la cantidad de rentas que viene que el edificio produce
sea mayor a los gastos que tenemos para cubrir ya sea el préstamo que tiene el edificio y todos los préstamos, todos los gastos adicionales como taxes, seguros y cosas por el estilo, ¿cierto? Claro, obviamente mientras más experiencia uno tiene, uno ya se tiene confianza de entrar a edificios más grandes, ¿cierto? Y bueno, para eso, digamos, mucha gente a veces piensa también, Rey, en cómo manejarlo. Mucha gente dice, no, pero ¿para qué me voy a meter en eso si es mucho problema, ¿cierto? Mucha gente que no quieren atender, ¿cierto? O que no quieren ocuparse en las cosas que a veces piden las personas que viven ahí en el Sí, edificio, los ¿cierto? inquilinos. Pero para eso se utilizan las compañías que manejan los Exacto. edificios, ¿cierto? La idea es invertir, no uno echarse digamos, El mundo encima, en los hombros, claro, en tratar de, de de hacerlo todo. manejar todo ese Ujú. tipo de cosas uno mismo, ¿cierto? Que Obviamente, ese es uno de los errores más grandes que cometen los rookies, los que no saben. Se ponen a hacer todo ellos mismos y se vuelven locos porque esa claro, no es la idea. no es la idea es invertir, la idea es ah, obviamente utilizar el dinero que uno tiene o utilizar el crédito que uno puede obtener para, para poder comprar estos edificios y luego dejarlo que las compañías que se dedican a manejar este tipo de edificios Ujú, se ujú, ocupen de colectar sus rentas, de atender todas las necesidades que los renteros tienen, y a ocuparse también de la mantención del edificio, ujú, ¿cierto? ujú, Obviamente, yo soy de la idea que uno tiene que aprender ese tipo de cosas también. ¿Para qué? Para cuando uno llega a invertir en edificios más grandes, am, realmente saber la calidad de las compañías que están manejando esos edificios ujú. para uno, realmente poder ver la diferencia entre una compañía y la otra, Y ¿cierto? una de las cosas que uno tiene que aprender a la mala o a la buena es Ujú. que tiene que aprender a delegar. Si tú no Claro, delegas, no vas a crecer. claro, Si vas claro. a hacerlo todo tú, lo puedes hacer, pero te vas a quedar pequeñito. Claro, y aparte que uno tiene únicamente la misma cantidad de horas del día que todo el mundo, ¿cierto? Y al Ujú. final uno puede cubrir lo máximo que el día Exacto. nos da, ¿cierto? Obviamente, yo, como te decía, soy de la idea de, bueno, aprender. A mí me gusta aprender cómo esas cosas funcionan, Ujú, ¿cierto? ujú, Cuando son edificios pequeños, no está mal que uno los maneje, ¿cierto? Un edificio de 2 unidades, 3 unidades, cuatro a lo mucho, ¿cierto? Con uno aprende mucho sobre las necesidades de los renteros, ¿cierto? Y cómo mantener un edificio, ¿cierto? sí. Cómo mantener un lugar como ese para que la gente viva adecuadamente, ¿cierto? Ujú. Y Entonces, es importante aprender, como tú dices, para que no te tomen el pelo y no te roben dinero los que vienen a arreglar y los que vienen a hacer lo que haya que hacer claro, para el claro, porque mantenimiento. obviamente las compañías que se dedican a manejarte esos edificios simplemente son personas que ellos lo que hacen es tener todos los contactos de tus renteros, ¿cierto? Ellos se ocupan de conseguirte las personas que van a ocupar el edificio, de hacer los contratos, ¿cierto? Y de cobrarles todos los meses, ¿cierto? De Ujú. recaudar el dinero y a la misma vez se ocupan de atender el teléfono cuando esos renteros llaman por cualquier necesidad, ya sea Ujú. porque algo necesita reparación o porque cualquier otra cosa, ¿cierto? Entonces, digamos, eso es lo mismo que uno debe aprender también en cómo manejarse en ese tipo de cosas, como para decir, ok, cuando habla con una compañía, un management company que le llaman, ¿cierto? Ujú. Uno realmente puede ver que el valor que ellos nos dan, ¿cierto? A Sí. cambio de los fees que cobran, ¿cierto? Y bueno, los fees que ellos cobran varían, ¿cierto? Entre compañías, ¿cierto? Ujú. Dependiendo, y hay muchas compañías también que se dedican a edificios grandes, que no hacen
edificios pequeños también, ¿cierto? Y hay otras compañías que únicamente hacen edificios pequeños, ¿cierto? Porque obviamente tienen sus pros y sus contras, los dos. Ujú. Mientras más grande, ¿cierto? Más problemas. El teléfono funciona, Más, llama más. más desafíos, más Claro, desafíos. más desafío, claro, ¿cierto? En Entonces, palabras pero finas. claro, pero a lo que vamos es que, digamos, la idea es invertir, ¿cierto? La idea es invertir. La idea es que uno, si uno está ocupado con su propio trabajo, y quiere invertir en ese tipo de propiedades, lo que hace simplemente es aprender cómo eso funciona, simplemente para que, para poder comprar una propiedad y dárselo a una compañía que se lo Ujú. maneje, ¿cierto? Y la cosa es que uno tiene que independizarse económicamente hablando y trabajando nunca lo vas a hacer. Va a ser muy difícil. El 85 al 95% de todos los millonarios de los Estados Unidos lo han hecho con bienes raíces Claro, o tienen millones y millones de dólares invertidos en bienes raíces. Y es como más rápido y mejor se puede hacer dinero claro. y más fácil, pero trabajando no, nunca se va a independizar, va a llegar a viejo y después va a depender del gobierno, de la Claro. familia, de qué sé yo, pero El tema es muy es, simple y sí, como tú y yo lo hemos visto en muchos lugares, cómo las cuentas de retiro funcionan, ¿cierto? Igualmente, aunque tú hayas estado en una compañía por 40 años hayas obtenido, digamos, que es muy raro verlos, pero aquellos que han podido acumular una buena cantidad en su cuenta de retiro, digamos, 1,5 millones, $2 millones. Estamos hablando de que, más allá de que tú tengas ese valor, tú tienes que pensar, ok, si yo me estoy retirando a los 65, ¿cierto? Y digamos que vivimos 20, 25 años más, 30 años más, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que eso realmente te va a durar? ¿Cierto? ¿Cuánto es lo que tú vas a poder utilizar mensualmente? Y obviamente hemos visto cuánto el costo de vida subió ujú, desde que salimos del COVID, ¿cierto? yeah, ujú, Y eso fue algo que no lo vimos en los últimos 12 años. Y en los 2 últimos años fue que el costo de vida prácticamente se ha duplicado en muchos casos, ¿cierto? Hoy estamos hablando inclusive de una cosa loca como una crisis de huevos, ¿cierto? O sea, que no, exacto. entonces, cosas por el estilo que tú dices que nunca te ibas a imaginar. Imagínate qué es lo que puede llegar a pasar en el futuro. No va a ser igual. Siempre el estilo de vida va a continuar crecer en cuanto a lo que vamos a necesitar para poder vivir el mismo estilo de vida, ¿cierto? Ujú, ujú, Digamos, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Por eso que tener propiedades de renta o ya sea, no tiene que ser únicamente para, digamos, para personas, puede ser comercial, ¿cierto? Pueden ser para negocios, para oficinas, para, ¿cómo le llaman? Storage units, ujú. ¿cierto? Am, ah, eh, ¿Cómo le llaman también? Para facilidades también para casas para ancianos y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Ujú. Hay millones de Bueno, maneras tú, en las tú, cuales se pueden invertir, tú y ¿cierto? yo conocemos una persona que compró un edificio, no recuerdo, creo que son 20 unidades y Veteranos le dio el dinero para comprar el edificio, para Claro, arreglar el edificio y después le dio todos los inquilinos que son veteranos. claro, Él no tuvo que usar su dinero y actualmente creo que tiene una entrada de $20,000 limpios de entrada de las rentas de ese mismo edificio. Y ahora está sí, buscando otro edificio para repetir la maniobra. O para sea que hay repetir. 20 formas dicen que hay 20 formas de pelar el gato o algo así que dicen. Claro. Bueno, es que es la verdad y es algo muy sencillo, ¿cierto? O sea, se puede hacer con un edificio pequeño o un edificio grande, ¿cierto? Obviamente, como tú dices, el challenge es un poquito más grande cuando el edificio es más grande, pero Ujú, la teoría, la práctica es lo mismo, ¿cierto? sí, Entonces, a lo que tenemos que ver es que cómo podemos llegar a obtener, cómo podemos llegar a invertir en ese tipo de préstamo. Y de la manera
yo creo la mejor manera, la manera más rápida es utilizando el dinero de los bancos, ¿cierto? Exacto. Dicen que ese es el sistema americano, lo que se llama other people's money. O sea, Other people's vas a money. trabajar con el dinero de otra gente, deja el dinero tuyo quieto, Bueno, obviamente uno va a hasta necesitar también cierto un poco punto. de su dinero, Claro. ¿cierto? Sí, Pero sí, sí. de la misma manera, uno no tiene que cubrir el 100% de todo, ¿cierto? Exacto. Y mucha gente se pone ese límite enfrente, que es, ok, bueno, yo no tengo el dinero para hacer eso. Ok, bueno, hay maneras en las cuales ese dinero se puede reunir. O sea, si en realidad uno quiere obtener ese tipo de cosas, si digamos, uno le va a buscar la manera de conseguirlo, ya sea por medio de familia, por medio de amigos. Es una cuestión de que uno dice, bueno, no, pero yo quiero hacerlo yo solo. Ok, está bien, va a tomar un poquito más de tiempo, entonces en reunir, aunque sea el dinerillo mínimo que Ujú. necesitas para poder empezar, ¿cierto? E inclusive hay mucha gente hoy en día que aunque no tengas el dinero, tú ya en cash para poder invertir en una propiedad, tienen buen crédito. Y si la gente tiene buen crédito, el buen crédito aquí en Estados Unidos vale muchísimo, ¿cierto? Y uno puede conseguir el dinero por medio de su propio crédito para poder invertirlo en bienes raíces, Ujú. ¿cierto? So, siempre hay que ser un Hay poquito forma. creativo, digamos, y Exacto. hay que hablar con la gente que está en este ambiente para realmente ver cómo uno puede ser creativo en reunir ese dinero y poder empezar a hacer algo. Y de vuelta, no, obviamente podemos empezar con algo pequeño o algo grande, ¿no? Digamos, el sistema es el mismo, la cantidad de dinero es lo que cambia, ¿cierto? La cantidad que necesitamos es Exacto. lo que cambia, pero podemos empezar con algo pequeño. Tenemos cientos de inversionistas que han empezado en estos últimos años. Uh, por darte un ejemplo, el caso de una señora clienta mía que es madre soltera de dos muchachas y así todo, ella tiene su propio trabajo, ¿cierto? Pero así todo se buscó la manera de cómo comprar su primer edificio de 2 unidades, ¿cierto? Ese edificio de 2 unidades, ella lo compró, pero fue un edificio que necesitaba mucho arreglo, Ujú. ¿cierto? Entonces, ella lo que hizo fue, con nosotros, obviamente, con la ayuda nuestra, pudo comprar el edificio, le financiamos la reparación de todo el edificio, y una vez el edificio reparado, ella pudo conseguir renteros por medio de programas estatales también que pagan Exacto. el tipo El de renta tope, ¿cierto? El tipo de renta tope que realmente le da lo máximo que ella puede llegar a conseguir en esa área, y el cheque ¿cierto? está seguro, Claro, y el cheque cae el primero la de cada cuenta. mes, ¿cierto? Ujú. No hay que esperar. Entonces, bueno, sí, le tomó tiempo, le tomó dolores de cabeza, ¿cierto? Pero al final del día lo terminó, lo logró y ahorita tiene ya su edificio funcionando y haciendo cash flow como La idea es tener madre un soltera y teniendo un mira, trabajo full time. exacto. Y la idea es tener un plan. Si tú tienes un plan, haz un plan y si ya lo está concebido en tu mente, lo puedes lograr. Todo es Y ser aparte positivo. con la gente como nuestro equipo, que realmente te va a ayudar Ujú. a tenerles, con nuestra experiencia, obviamente te vamos a ayudar a obtenerlo al edificio y te vamos a dar información, la información necesaria que necesitas para poder saber cómo hacer este tipo de cosas, ¿cierto? ¿Y cómo se pueden comunicar contigo, Cristian? Bueno, obviamente se pueden comunicar por medio de mi website, disculpe, cristianarce.com. Ahí van a ver toda mi información y cómo hacer una cita para hablar conmigo directamente o me pueden llamar al 847-220-7487. Repite el número. Am, yo creo que lo di mal. 847-220-7247. Es Ok. que tú nunca te llamas tú mismo. Claro, que eso no me llamo. Pero y siempre, bueno, siempre lo repetimos en inglés y Dicen siempre, dicen que si tú hablas solo, no está mal, no está mal, pero claro. si tú hablas solo y te contesta, estás loco.
De todas maneras, aquí en rayrubioshow.com también van a Exacto. encontrar no solamente tu información, pero mi información Sí. y cómo los podemos ayudar para empezar a invertir en este tipo Ujú. de Entonces tú propiedades. prestas dinero desde cuánto es lo mínimo hasta cuánto es lo máximo. Lo mínimo que va a ser $50,000. Ok, y lo máximo. Lo máximo podemos ir hasta 10 millones. Pues Ok. mira, te voy a mandar mi solicitud para esos 10 millones. Claro, para esos 10 Ok. millones. Y lo bueno es que, mira, por lo general, nosotros le damos a los inversionistas una línea de crédito con la cual ellos pueden comprar propiedades, ya sea que necesiten reparación o no. No hay ningún tipo de límite con eso. Ujú, Y a la misma vez, no tienen que ser negocios que hayan estado abiertos por mucho tiempo. Puede ser ujú. un negocio que recién lo hayas abierto y que no tenga experiencia todavía, ¿Y ¿cierto? por cuánto tiempo prestas el dinero? Bueno, todo depende del tipo de proyecto que tengas, ¿cierto? Si ya sea, si es una propiedad de renta que ella está lista para rentar o que ya tiene sus renteros, podemos hacer préstamos hasta 30 años, ¿ok? Ok. Si es una propiedad en la cual necesita reparaciones para poder poner los renteros en ese lugar, pues hacemos préstamos de renovación por un año para que reparen la propiedad y una vez que ya está reparada, lo podemos pasar a 30 años. Qué bueno. De nuevo, ¿cómo comunicarse contigo, Cristian? De vuelta, lo mejor es rayrubioshow.com o cristianarce.com y ahí nos van a encontrar toda la información para nosotros. Obviamente, debajo de este video también van a encontrar toda nuestra información allí, teléfono y cómo conectarse con nosotros, ¿ok? Perfecto. Bueno, Cristian Arce, vicepresidente de la compañía que le puede financiar su edificio, le puede prestar el dinero que usted necesite, más o menos, ¿verdad? Y es un inversionista de mucha experiencia y un experto en hipotecas, especialmente comerciales de bienes raíces, claro. Ujú. Tú también prestas para fuera de bienes raíces para negocios, dijiste, ¿no? Para negocios regulares, digamos, cualquier tipo de negocio, ¿cierto? Ya Ujú. sea una compañía, un store o alguien que necesite simplemente dinero para, ya sea marketing o para agrandar el negocio o inclusive para empezar un negocio Ok, nuevo, muy ¿cierto? bien. Tenemos opciones para todo eso. Muy bien. Cristian, gracias como siempre. Nos vemos la semana que viene. Gracias por toda la ayuda que me brindas y suerte. Y estamos en contacto. Gracias a ti. Nos vemos en la próxima.